Buenas tardes, esta es nuestra penúltima clase de Inteligencia Artificial 2 y hoy vamos a ver cómo se hace un robot saltador de obstáculos. Eso vamos a ver hoy y esta clase se divide en dos partes. Esta es la primera y luego veremos la última clase del semestre. Podríamos haber enfocado de varias formas, pero es mejor aquí directamente enfocar lo principal, dado que necesitaríamos más clases para ver otras cosas teóricas. Entonces vamos a enfocarnos principalmente en cómo se hace un robot saltador de obstáculos, pero antes les voy a mostrar un video para poder entender un poco cómo se arma esto.
Bueno, con eso se entiende cómo se arma esto. Entonces vamos a ver cómo se hace una práctica de un robot autónomo esquivador de obstáculos. Podemos tener varios especímenes o varios modelos de estos robots. En nuestro caso vamos a tener uno que es con puente H y otro sin puente H. Eso es lo que vamos a tener. Entonces el primer y segundo espécimen de robot consistirá en un robot que tiene un sensor ultrasonido como elemento de sensado, utilizando o no puente H. Por lo tanto, puede ir hacia adelante o girar a la derecha o a la izquierda, esquivando obstáculos de esa manera. Y para los que tienen puente H o 4 ruedas, para los vehículos que disponen de 4 ruedas se le puede agregar retroceso hacia la izquierda o derecha, invirtiendo el sentido de giro del robot, que eso es lo que hace el puente H. Pero también se puede cambiar para que funcione para atrás. Los otros especímenes tienen capacidades para girar su sensor ultrasonido y dispone además de otras características que es exactamente como vimos en el vídeo, que en la cabeza tenía su sensor que se movía a través de un servomotor. Básicamente esta es la lógica del funcionamiento del robot ultrasonido. En la parte delantera tenemos el sensor ultrasonido, que lo que hace es medir la distancia. Entonces lo que mide es la distancia desde esta posición hasta un obstáculo. Y si la distancia está en el rango que nosotros programamos, entonces vamos a decirle que el robot gire a la derecha o gire a la izquierda o vaya para atrás. En este caso vamos solamente a decirle que vaya para la derecha o que vaya para la izquierda. Entonces el ultrasonido es el sensor utilizado que nos permiten medir los obstáculos, en este caso en centímetros. Entonces, para hacer un robot ultrasonido, lo que necesitamos es tener un sensor ultrasonido que se coloca en esta posición y lo que mide es la distancia hasta un objeto. Con eso lo que hacemos es que nuestro robot vaya sensando y cuando encuentra un obstáculo, entonces el algoritmo va a decidir si irnos a la izquierda o a la derecha. Entonces, como dice acá, el ultrasonido es el sensor utilizado que nos sirve para medir la distancia de los obstáculos en centímetros, para que no choque el vehículo o el robot. El objetivo del robot puede ser saltar un obstáculo que se encuentra a su paso mediante una lógica que nosotros decidamos incluir. Al encontrar un obstáculo decidimos que gire de forma aleatoria a la izquierda o la derecha respectivamente. Dice, si activamos el motor derecho, el vehículo se desplaza hacia la izquierda. Si activamos el motor izquierdo, el vehículo se desplaza hacia la derecha. Si activamos los dos motores, el vehículo avanza recto. Les voy a mostrar esto en el dibujo. Este es nuestro motor izquierdo. Acá dice el motor izquierdo. Y este es el motor derecho. Tenemos dos motores. Si activamos los dos motores, entonces esta tracción de esta rueda va a girar y esta otra también va a girar, por lo que el robot se va a desplazar en línea recta, como muestra esta figura. Se va a desplazar en línea recta. Cuando solo hago funcionar el motor izquierdo y apago el motor derecho, entonces la inercia va a ser que se desplace hacia la derecha, como ven aquí en la flecha. Cuando solamente funciona este motor, entonces va a ir hacia la derecha. Inversamente, cuando solamente funciona el motor derecho, va a ir hacia la izquierda. Entonces, así controlamos el movimiento de izquierda o derecha. Entonces, si hacemos girar el motor de la izquierda, va para la derecha. Si hacemos girar el motor derecho, va para la izquierda. Si hacemos funcionar los dos motores, entonces
va en línea recta. Esto sería sin puente H, o si en nuestra programación no le incluimos eso. Si yo le incluyo que vaya para atrás, entonces se va a invertir el sentido de giro, y si hago funcionar los dos motores en sentido inverso, se va a ir hacia atrás en forma recta. Y así también puede irse hacia atrás invirtiendo el sentido de giro solo a la derecha o solo a la izquierda. Eso así funciona. Este sería la conexión del sensor con ultrasonido. Podemos tener diferentes modelos de chasis, algunos con dos ruedas como se ve acá, y una rueda eje que está acá debajo, entonces usa 3 ruedas, o las de 4 ruedas. Es más fácil en esta de 2 ruedas, porque básicamente solamente tenemos que manejar 2 ruedas, y además el consumo de energía es menor si tenemos 2 ruedas, porque es más pesado los chasis que tienen 4 ruedas, entonces necesitamos más batería para poder alimentar eso. Esta es la conexión del sensor principal, que es el sensor de ultrasonido. Y el sensor de ultrasonido tiene esta función: envía un sonido y rebota por un objeto y regresa ese sonido. El tiempo que tarda entre que se envía y que se recibe, internamente hace el cálculo, y ese cálculo nos da una distancia. Entonces lo que tenemos es una distancia a partir de obstáculos o objetos, y eso es lo que hace el sensor ultrasonido. ¿Y cómo se conecta con el Arduino? En el pin 9 del Arduino se coloca este extremo que se llama trigger. Acá está trigger. Y en el 8 se coloca algo que se llama eco o hecho. Entonces siempre viene a ser casi de esta misma forma, que se coloca en el pin 8 y en el pin 9 del Arduino, y se coloca el pin número 9 y el pin número 8. Eso siempre es así, salvo que ustedes quieran cambiar, se puede cambiar, pero donde se define la parte de programación, se define generalmente el pin número 9 y el pin número 8, que se va a usar para el trigger y el eco. El trigger es quien envía el sonido. Vamos a suponer que sea esto. Este envía un sonido de baja frecuencia, qué sé yo, puede ser de casi 40 Hz, y es un sonido muy leve, y con ese sonido leve toca un objeto y regresa al sonido, y se lee con este eco. Entonces se envía aquí el sonido y con este otro recibe. De ahí el tiempo entre que se envía y recibe se calcula la distancia. Entonces tenemos un sensor que nos mide la distancia. Además de eso, necesitamos, además de los pines de trigger y eco, necesitamos alimentarlo para que esto pueda funcionar. Entonces necesitamos 5 voltios, y eso le quitamos del Arduino, esa alimentación de 5 voltios. O también podemos alimentarlo de forma externa, pero aquí es más fácil con el Arduino, porque ya tiene 5 voltios y este otro que es GND. Entonces tenemos los pines de alimentación, que son este color rojo y color negro generalmente, y los colocamos en estos dos extremos. Y estos son los pines que están acá en el centro, son los pines que envían y reciben la información. Con esos pines entonces yo voy a medir la distancia. Bueno, y es este el elemento principal de nuestro proyecto. ¿Cómo colocamos las ruedas?
Les dije que podemos colocar con puente H, que les voy a mostrar en un rato, o podemos colocarlo directamente sin puente H. Yo elijo qué pines yo quiero usar del Arduino. En este caso, yo elijo el pin número 11, que va a ir conectado a la rueda derecha, y el pin número 10, que va a ir conectado a la rueda izquierda. Esto va a funcionar sí o no, dependiendo si qué tan grande es esta rueda y qué tan grande es este motor. Para los motores más pequeños directamente se lo puede colocar de esta forma y va a funcionar, pero para los motores un poco más grandes, que corresponden con los chasis, que son más grandes, esto no va a funcionar. Entonces no vamos a poder conectar directamente con el Arduino, sino lo que vamos a necesitar es una fuente externa para que muevan los motores. En este caso yo no necesito una fuente externa, directamente va a ir conectado al Arduino y va a ir conectado de esta forma. Necesitamos una alimentación de 5 voltios que vamos a colocar a uno de los extremos del motor, y el otro extremo que sale del motor va a ir a GND. Y para el otro motor la misma cosa. Una fuente de alimentación que es un pin de que yo elijo acá, en este caso va a ser el 11 para la rueda derecha y el 10 para la rueda izquierda. Entonces también aquí voy a tomar un pin de una alimentación por un lado y por el otro lado el mismo GND del Arduino. Entonces lo voy a conectar de esta forma para que pueda funcionar. Bueno, eso es sin puente H. Y lo único que tengo que hacer es, así como alimento un LED, es darle tensión acá y va a girar este motor. La misma cosa, darle tensión acá y va a girar este otro motor. Si solamente alimento el motor de la derecha, esto va a tender a ir hacia la izquierda. Si yo solamente alimento el motor de la izquierda, esto va a tender a moverse hacia la derecha. Así funciona eso. Así de simple voy a alimentar los motores. Y por otro lado, mi espécimen más común va a tener solamente un trigger, va a tener solamente un sensor ultrasonido y el chasis y estos motores conectados ahí. Además de eso, la lógica que tengo en el Arduino va a hacer que mi robot se mueva y que cuando encuentre obstáculos él pueda esquivar. Bueno, vamos a ver el otro modelo, que es incluyendo el puente H, y con esto yo ya tengo más opciones, no solo de moverse hacia la izquierda, sino también moverse para atrás. Entonces tengo más opciones de movimiento. Y les leo: es un componente electrónico que nos permite invertir el sentido de giro de los motores en corriente continua. Es decir, que con ello podemos implementar que nuestro robot también pueda moverse para atrás y para adelante. Eso es lo que puedo hacer. Este componente se puede fabricar con transistores o bien con circuitos integrados, y el nombre del circuito integrado es LD o L293D. Entonces así se compra esto en el mercado, L293D, y te van a vender un integrado que nos permite implementar este puente H, que nos sirve para invertir el sentido de giro de los motores. Entonces imagínense que la rueda gira de un sentido y luego ustedes lo cambian y hacen que gire del otro sentido. Eso se hace a través de un componente que se llama puente H y se vende comercialmente con un chip que se llama, o que tiene el código de L293 o L293D, o también puede ser L298N. Creo que este 298N es más potente, se le puede usar para motores más grandes. Y este último es de mayor capacidad y se lo suele encontrar en placas que implementan dos puentes H llamados puente dual H, que yo les voy a mostrar enseguida.
generalmente usa este L298N, el que es más potente, inclusive puede mover pequeños motores eléctricos como esos que se utilizan para abrir portones. Inclusive eso se puede hacer. Este es el puente Dual H y les voy a mostrar cómo es que funciona un puente H. Cuando yo le voy a alimentar, acá en este esquema les voy a mostrar cómo funciona el puente H. Cuando yo alimento por este sentido, por eso es que básicamente esto nos permite cambiar el sentido de giro. Cuando yo le inyecto energía de este sentido, entonces ven acá esta flecha que va entrando, entonces el motor va a girar en este sentido. Les voy a seguir, me van a ver cómo yo sigo el camino de la corriente. Se va aquí, entra el motor y va a parar acá. Entonces hace este movimiento. Este movimiento, como ven ahí, como yo estoy moviendo mi cursor de ratón, hace ese movimiento. Ingresa acá y va a parar acá. Y hace ese movimiento. Ahora voy a invertir el sentido de giro. Este va a ser mi sentido de giro. Y el motor va a girar en forma inversa. Entonces va a entrar aquí y va a terminar aquí. En el primer lugar vemos que va de izquierda a derecha. Entonces va a girar de esta forma. Y acá van a darse cuenta que va de derecha a izquierda, dependiendo del sentido de donde se alimenta la corriente. Y eso es lo que hace el puente H. Entonces, dependiendo de la forma como yo alimento esto, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, entonces gira por un sentido o gira por otro. Les muestro que tiene para que puedan entender. Tiene este integrado que es L298N, está ubicado en esta parte y es este componente que está aquí. Y está encapsulado en un elemento refrigerante, que es esta carcasa que está aquí, que es de aluminio. Entonces está pegado a esta carcasa de aluminio para que cuando se calienta el integrado no se descomponga. ¿Por qué eso? Porque este integrado L298N puede funcionar para motores más grandes. Entonces va a obligar que suba la temperatura de este integrado y se puede quemar. Por eso es que tiene su elemento refrigerante, de tal forma que se mantenga una temperatura estable aquí. Y ese es el principal componente del puente H, que es este que ven aquí en este esquema, es este elemento. Aparte de eso, tiene unos condensadores y otros circuitos que estabilizan el voltaje para que se pueda proteger estos circuitos que están aquí. Esta es la parte de la alimentación. Esta es la parte de la alimentación de este puente H. Y esta alimentación puede venir directamente del Arduino, que es 5 voltios, o de otro equipo que dé 5 voltios, o inclusive se lo puede alimentar con 12 voltios. Por eso es que tienen 3 patitas, 1, 2, 3. Una de las patitas que ven acá es de 5 voltios, otra es de 12 voltios y otra es GND. Para que pueda funcionar solamente necesita 2 patas, que puede ser 5 voltios con GND. O también puede ser 12 voltios, que es este que está acá, con GND. De las dos formas puede funcionar, pero no ambas. No va a funcionar 5 voltios con 12 voltios, no se va a mezclar. ¿Eso cómo se controla? Se controla a través de este elemento que se llama jumper. A través de un elemento que está jumpeado o que está unido por un plástico, entonces nos permite a nosotros
hacer que funcione con 12 voltios o con 5 voltios. Una vez teniendo eso, entonces ya va a funcionar nuestra fuente de alimentación. Por otro lado, también aquí se colocan el motor de la izquierda y el motor de la derecha. Aquí se coloca eso, según vimos en el video. Y acá tenemos la entrada de los pines 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 que puede ser para los 4 lados, que tienen que ser con los movimientos del robot. Estos dos primeros vienen a ser del motor de la izquierda y estos dos segundos son los controladores de los pines que están conectados al Arduino para ya sea comandar el movimiento de la izquierda o el movimiento de la derecha. Si se activa el primero de la izquierda, entonces va a girar hacia adelante, hacia esta dirección, el motor. Si se activa el segundo, va a girar este de la izquierda pero para atrás. Y así también, como esto. Si se activa este que está acá, el último, va a girar el motor de la derecha para esta dirección. Y si se activa este penúltimo, entonces va a girar para atrás. Entonces ahí ustedes controlan el movimiento o los 4 movimientos que puede hacer el puente H para que nuestro robot pueda tener esos movimientos. Aquí ven también en ese formato cómo se conecta este puente H. Acá tienen la lógica como lo que les estuve mostrando cuando se activa con high y low estos motores, y acá ven cómo funciona eso. Cuando yo coloco low, estas patitas que están acá, entonces para por inercia, es decir que va a parar lentamente cuando deja de funcionar porque se apaga eso. Si yo pongo high acá y pongo high acá, entonces va a ir en línea recta porque se va a activar este y este. Básicamente es lo que les estuve mostrando, que si se activa esta, entonces va para esta dirección, y si se activa esta otra va para esta dirección. ¿Y cómo se hace eso a nivel de programación? Porque al final eso se hace a través de programación, es colocarle un estado alto o un estado bajo a estos pines. Si yo coloco high y high acá, que es lo que no le mostré, entonces se traba la rueda y hace un frenado brusco. La misma cosa acá, si pongo high, entonces tienen un frenado brusco y le llaman parada forzada. Y si no, si es low, entonces tienen un frenado lento. Esa es la diferencia. Y si se activan esto, va para la derecha. Si activan esto, va para la izquierda, así se va a ir el motor. Y si activan este otro, va a ir para retroceso, y este otro para retroceso, tanto para la izquierda o la derecha. Si activan estos dos de las esquinas, entonces el motor va a ir para adelante en línea recta. Si activan este y este otro, entonces va a ir en retroceso en línea recta. Entonces ustedes colocan los pines del Arduino aquí, pero por programación activan o desactivan esos pines. De eso se trata esto. Y como vimos, también el primer espécimen solamente necesita el Arduino y este puente H y la conexión con el robot. Y el segundo robot necesita que también estos pines que les estuve mostrando acá estén conectados con el Arduino. Y va que el robot 2, que es nuestro robot de modelo, va a quedar de esta forma conectado con el Arduino. Entonces tenemos nuestra batería. De forma externa va a alimentar el puente H, y el puente H va a ir conectado a los dos motores que están aquí, y
estos pines que están acá del Arduino están conectados de esta forma, no se muestra ahí, pero también están conectados aquí con el puente H. De aquí van algunos pines que están conectados al Arduino. Y acá muestra cuáles son. En este caso, IN 1, que es el primer pin que está acá, está conectado al pin 13 del Arduino. IN 2, el pin que está al lado, está colocado al pin 12. Después tenemos el IN 3, que está conectado al pin 11, y IN 4, que está conectado al pin 10. Más o menos de esta forma, como muestra aquí. Y por otra parte, vemos que está conectado del puente H a los motores y una fuente de alimentación externa, que es esta batería, que está conectado acá en el primer orificio de la fuente de alimentación y con GND. Entonces significa que esto se alimenta con 5 voltios y no se alimenta con 12. De esta forma como estamos ubicando acá, porque primero la batería no alcanza ese voltaje 12 de esta forma, entonces solamente alimento de 5 voltios acá. Algo muy importante para que funcione el GND de cualquier circuito que va al Arduino también debe ir conectado con el GND del otro componente. Entonces este es un componente y este otro componente. Si hubiera más componentes acá, todos los componentes de GND tienen que estar unidos por un punto en común. Me van a preguntar por qué. Porque en electrónica todo componente empieza con una fuente de alimentación positiva y termina en GND. Y para que todos tengan la misma referencia, aunque este tenga una fuente independiente y esta sea otra fuente independiente, los dos requieren que estén unidos al mismo GND. Algo para recordar es que cualquier circuito, sea circuito 1 y circuito 2 o circuito N, todos tienen que estar conectados a una misma malla de GND. Entonces en este caso solamente tengo dos circuitos que tienen fuente de alimentación, por lo que su GND debe ir conectado al GND que sale de la pila y que entra a este puente H. También tiene que estar conectado al GND del Arduino para que pueda funcionar. Bueno, entonces luego en la próxima clase vamos a ir viendo más y les voy a mostrar algo del código también para que se pueda entender. Y bueno, y hasta acá la clase de hoy entonces. Muchas gracias. Voy a mostrar más videos para que se pueda ir entendiendo sobre este tema.